El mensaje en esta oportunidad, ¿cómo lo titulo? Señor versus Salvador. Estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo, Señor o Salvador. O Señor y Salvador. Vamos a meditar, vamos a reflexionar en si estas dos cosas son simultáneas o si una es consecuencia de la otra o si son independientes. Vamos a ser honestos en responder si el Señor Jesús es el Señor independiente de lo que nosotros hagamos, si el Señor Jesús es Salvador nuestro independiente de lo que nosotros hagamos. Es interesante lo que vamos a reflexionar hoy día. Yo me tuve que dar mucho tiempo para llegar a algo conciso en base a la Escritura. Todos quieren a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí o no? Todos. Todos quieren, ¿no es cierto?, a Jesucristo como su Salvador porque todos necesitan que Jesucristo les salve. ¿Hay alguien que no necesite ser salvado por Jesús? Nadie. Todos necesitamos ser salvados un día por Jesús. Pero, como decía yo, vamos a contestar esto honestamente. La pregunta es, ¿necesitamos un Señor? Entendemos lo que es Señor, ¿verdad? Un amo. Un Señor es a quien servimos. ¿Necesitamos realmente a alguien a quien servir? ¿Alguien que dirija nuestra vida? ¿O eso es opcional? ¿Necesitamos que Jesucristo sea ese amo? ¿Que Jesucristo sea ese Señor de nuestra vida? ¿O podemos elegir, mira, yo escojo a Jesús como mi Salvador, pero como mi Señor lo voy a pensar? Una es consecuencia de otra, ocurren simultáneamente o son independientes. Y vamos a comenzar con el libro de Mateo. Usted puede ir anotando, puede ir poniendo atención, puede ir verificando en la escritura. Vamos a ir a Mateo, al comienzo de Mateo, Mateo capítulo 1. Y vamos a ver un relato, pero conocidísimo por el tema de Navidad, el relato del nacimiento de Jesús. ¿Quién no se lo sabe, no es cierto? Todo. Pero nosotros vamos a extraer una sustancia aquí que algunos pasan por alto. Y dice desde el versículo 19, vamos a leer 3 versículos, del 19 al 21, José, su marido de María, ¿no es cierto?, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensó que María había tenido, ¿no es cierto?, una aventura antes de él, por eso estaba encinta. Y pensando él en esto pensaba José, ¿no es cierto? He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué hermoso, ¿no es cierto? Él la amaba tanto que no quería infamarla. Según la ley, si él decía, esta mujer me fue infiel ante el matrimonio, ella moría lapidada. La amaba de verdad. Pero un ángel intervino y dijo, no, lo que en ella está siendo gestado, lo que en ella se está formando es por obra del Espíritu Santo.
Y agrega una información. Fíjese, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos un Jesús salvador. Jesús salvador. Él salvará. La Biblia, la Escritura aquí nos presenta a Jesús como un salvador. Entonces, ok, Jesús salvador. Pero ¿a quién va a salvar? A su pueblo, dice. A su pueblo de sus pecados. Está haciendo algo muy específico el Señor como salvador. No como hoy que se distorsiona tanto el Evangelio. ¿No es cierto? Se prometen tantas cosas en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios. Dios está explícitamente y específicamente prometiendo algo que es salvación de los pecados a todo el que sea parte de su pueblo. Entonces tenemos una necesidad, ser parte de ese pueblo. Y cuando dice salvará a su pueblo, está obligatoriamente expresando la idea de que ese pueblo le pertenece. Es un pueblo que es propiedad de él, ¿no es cierto? Así que él es señor de ese pueblo. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que Jesús viene a ser el señor de ese pueblo que él va a salvar. Vamos a ir para ir completando este puzzle, este rompecabezas, ¿no es cierto?, a Juan capítulo 8, un pasaje también muy conocido. Juan 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31, y vamos a leer 4 versículos. Quizás usted lo ha leído muchas veces, pero estamos formando el pavimento, estamos pavimentando, estamos haciendo el cimiento para construir el edificio. ¿Ya? Dice la palabra. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Otro versículo tan distorsionado. Aquí cada persona a su gusto le pone libre de qué. Pero si seguimos leyendo, también está siendo específico en algo. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque ese dicho de que la verdad no hace libre sale hasta en las películas. Y para referirse a un montón de cosas. Pero veamos la respuesta de Jesús en el versículo 34. Ah, sí que ustedes son hijos de Abraham. Ustedes no necesitan ser libres. ¿Qué responde Jesús? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Jesús está prometiendo una liberación del pecado. Y lo que entendemos de ello, una liberación de la muerte espiritual, de la separación eterna con Dios. Pero ¿a quién está prometiendo Jesús esto? A los que habían creído, a los que ya le seguían. Intuitivamente o implícitamente, ¿qué estamos viendo aquí? Fíjese. Está hablando del Señor en tiempo presente. El Señor a quien sigo, el Señor a quien obedezco, el Señor a quien creo, el Señor a quien escucho, a quien me estoy sometiendo. Ahí el Señor Jesucristo está hablando y la gente está escuchando. Hay, ¿no es cierto?, una dirección de autoridad. El que escucha y el que habla. Aquí hablando Jesús. Y vemos también en tiempo futuro
una promesa. Entonces, la promesa es, seréis libres. ¿Y libres de qué? Del pecado. Libres de las consecuencias del pecado. Libre de esa condenación terrible que significa estar subyugado bajo el poder y autoridad del pecado. Vemos que para que esa promesa un día llegue a cumplirse, Jesús nuestro Salvador, necesitamos hoy a un Jesús como nuestro Señor. Y ahí ya le estamos dando orden a las cosas. Porque todos, como decía al principio en la introducción, todos quieren a un Jesús Salvador. Y todos esperan en un Jesús Salvador. Todos descansan en un Jesús Salvador. Pero ¿a quién va a salvar Jesús? A su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que han tomado la decisión de que Él sea el Señor de sus vidas. ¿Necesitamos entonces que Jesús sea nuestro Señor? Sí, efectivamente necesitamos que Jesús sea nuestro Señor, porque un día vamos a necesitar que Él sea nuestro Salvador. El hecho de Jesús salvándonos es una promesa que se cumple un día, pero para que esa promesa un día se concrete, Jesús nuestro Salvador, hoy Él tiene que ser nuestro Señor. Vamos a ver un relato en Marcos 5. El endemoniado de Gadareno. También muy conocido. Marcos capítulo 5. Y la verdad son 20 versículos y a mí me interesa específicamente uno. Pero vamos a leer el pasaje porque es hermoso, porque nos alumbra el entendimiento. Aquí nos está hablando Dios. No estoy hablando yo. Yo soy un simple portador. Que usted tiene que discriminar si estoy hablando o no la palabra. Ese es trabajo suyo. Marcos 5, versículo 1. El endemoniado, ¿no es cierto? Y fíjese lo que dice la palabra. Vamos a leer el relato. Es hermoso este relato, es extraordinario. Es único. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Era una persona totalmente incontrolable, insometible. Estaba bajo el control, dice, de un espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Pobre hombre, no tenía un demonio, tenía una legión, tenía un ejército de demonios esta persona adentro. ¿Quién lo iba a controlar? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. La segunda parte es la de los cerdos, que también usted puede seguir leyendo del versículo 11 en adelante. Se dio cuenta en el versículo 6, este hombre que era incontrolable, indomable, ni aún lo podían atar porque con lo que lo amarraban él despedazaba.
¿qué ocurrió? Versículo 6. Vio a Jesús primero de lejos. Él, este hombre que estaba poseído por diversos espíritus inmundos, por diversos demonios, vio a Jesús de lejos. Nosotros cuando ponemos atención a alguien que viene de lejos, no es por cualquier persona, es por alguien trascendente. O sea, a veces no nos conocen ni de cerca, menos de lejos. Seamos honestos. Pero los demonios conocieron a Jesús de lejos, lo identificaron de lejos. Y acto seguido, corrió. Corrió esta persona poseída por demonios y además, implicando eso, prontitud, sometimiento, se arrodilló. Se arrodilló ante él, ante Jesús. Imagínense, lo identificó de lejos, corrió a donde él y se arrodilló. ¿Piensa usted, está entendiendo lo que ocurre ahí? En Lucas 10 pasa algo parecido con los discípulos de Jesús. Voy a leer Lucas 10, 17. Aquí son los discípulos volviendo de la misión a que Jesús los había enviado, predicar el Evangelio. ¿Y qué dicen? Volvieron los 70 con gozo. Volvieron felices, gozosos. Volvieron los 70 con gozos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios no se sujetaban a ellos, a los discípulos. Los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos en lo que vimos recién en el pasaje de Marcos 5? Autoridad. Los demonios reconociendo toda autoridad en Jesús. Él es el Señor. Y aún aquí, estos discípulos que fueron enviados con la autoridad de Jesús, los demonios se sujetaban. Estaban gozosos por eso. Más sabemos que en el versículo 20 les dice, no se regocijen porque los espíritus se os sujetan, porque ellos se os sujetan porque van en mi nombre. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Porque un día muchos que echaron fuera demonios van a llegar donde Jesús y Jesús les va a decir, no te conozco. Pero ¿cómo si yo eché fuera demonios? No, los demonios salieron porque estaban reconociendo mi autoridad. Es increíble, pero es cierto. ¿Qué vemos ahí? Los demonios conocen a Jesús. Saben quién es Jesús. Se someten, ¿no es cierto? Temen. No está de más Santiago 2. Santiago capítulo 2. Versículos, bueno, quiero ver el 19, pero vamos a ver del 17 para darle sentido a la idea. No está de más hablar un poquito de la perspectiva diabólica de los demonios. Fíjese lo que dice aquí el escritor inspirado por el Señor, por su Espíritu. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solo creen, también tiemblan. Y explica que, ¿quieres saber, hombre? Dice, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar?
La fe sin obras está muerta. Ese es el contexto de lo que está transmitiendo este autor. Y dentro de este contexto, él dice, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Dios. Si alguien no conoce a Jesús, si alguien desconoce quién es Jesús, es peor que un demonio su situación. Está en una situación peor que un demonio, porque un demonio sabe quién es Jesús y teme, tiembla, cree en él. No se sujeta en el sentido como un discípulo, sino porque sabe quién es. No hay un corazón dispuesto, no, nada de eso. Él sabe quién es Jesús. Sabe que Él es uno con la deidad. Él es parte de la divinidad. Jesús es divino. Tomó forma hombre, pero Él estaba desde la eternidad con Dios en forma de Dios. Ahí está, por ejemplo, muchos pasajes que lo testifican. Muchos. Filipenses 2, por ejemplo. Colosenses 1:15. Muchos pasajes de denominaciones humanas niegan eso. Bueno, enseñanza diabólica. Pero aquí estamos viendo que los demonios creen y tiemblan. Y si alguien no cree y tiembla delante de Dios, no le conoce. Y vemos una tremenda ausencia de temor a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no saben quién es Dios, no saben quién es Jesús. Pero los demonios conocen a Jesús. Por eso creen y tiemblan. Y eso nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar. Para finalizar, vamos a ir a Hebreos capítulo 5 y vamos a dilucidar toda esta desorientación quizás que provoqué al principio con preguntas para responder, para reflexionar. Nos vamos a llevar una tremenda enseñanza este día. Hebreos capítulo 5, vamos a ver del versículo 8 al 10. Del versículo 8 al 10. Dice la escritura, y aunque era hijo, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La escritura aquí está declarando que la obediencia se aprende. Por naturaleza, los seres humanos somos desobedientes, testarudos, insensatos. ¿Para qué me voy a hacer más propaganda? Así somos, brutos. Una creación de Dios perfecta, caída. Pero Dios ama tanto a esta creación que fue hecha a imagen y semejanza de Él, la ama tanto que interviene para llevarla de un estado imperfecto, caído, nuevamente a un estado perfecto, a un estado levantado. No caído, arrastrado ahí en el suelo, sino que levantarlo a esta creación. Y Cristo, mediante el padecimiento, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Aprendemos a ser entonces de Jesús nuestro Señor. Aprendemos a poner nuestra vida en las manos de Él. Necesitamos aprender. No nacemos sabiendo más que respirar realmente en este mundo. Lo único que sabemos hacer cuando nacemos. Y hasta nos tienen que ayudar con una palmada. Y de repente hay algunos que no quieren más palmadas. No aprendemos, no nacemos sabiéndolo. Nada aprendemos cuando nacemos. Tenemos que ir desarrollando, no es un proceso.
Y este proceso es necesario, porque si no aprendemos también nosotros a ser obedientes, como Jesús nos dejó el ejemplo, entonces no podemos decir que Jesús es el Señor de mi vida. Él sigue siendo el Señor de la creación, el Señor de todo, pero no el Señor de mi vida. Y si no es el Señor de mi vida, aquel día tampoco hay promesa de que va a ser el Salvador de mi vida. Porque el hecho de que Jesús un día sea Salvador es consecuencia de que hoy es mi Señor. Eso es lo que me presenta la Escritura. Que yo pertenezco a ese pueblo espiritual, no a una denominación, secta, grupo humano, no. La iglesia es un cuerpo espiritual que tiene por cabeza a Cristo. Él es el Señor. Eso es lo que enseña la Escritura. Y a ese pueblo Él va a salvar, como veíamos al principio. A ese pueblo Él va a salvar. Él viene por su iglesia. Él viene a salvar a su iglesia. Los que un día tomaron la decisión de decir, tú serás el Señor de mi vida. Todos están esperando a un Jesús Salvador. Todos quieren a un Jesús Salvador. Ah, qué bueno, un día Cristo viene, lo mejor está por venir, y etcétera. Pero eso va a ser bueno en el futuro solo si hoy el Señor está reinando en su corazón, reinando en su vida. Si usted se está esforzando en agradarlo a Él. Si no, ese día Él va a decir, ¿para qué vamos a citar ese pasaje, Mateo 7:21? No te conozco, no te conozco. Pero ¿cómo si yo escuché tanto de ti, etcétera, etcétera, y ahora quiero que me salves? El Señor es claro, el Señor es honesto. Yo vengo a salvar a los que un día tomaron la decisión de abrir su corazón para que yo fuera el Señor de sus vidas. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fíjese aquí es explícito, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes están obedeciendo al Señor Jesucristo hoy? ¿Todo el mundo? ¿Cualquier persona? ¿Todos los países, todas las naciones, todas las culturas? ¿Y por qué todos piensan que Jesús entonces les va a salvar? Porque quieren un Jesús Salvador, no un Jesús Señor. Pero la promesa de un Jesús Salvador está condicionada. Es una promesa condicionada a los que han aceptado a Jesús como su Señor hoy. Dice que Jesús, habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No va a haber una persona que le obedeció que no alcance la salvación. Pero al mismo tiempo es muy improbable o imposible afirmar o llegar a pensar a la luz de la palabra, porque a la luz de lo que dice la gente, llegamos a cualquier cosa, pero lo que dice la palabra, ¿quién va a llegar a ser salvo si no obedeció a Jesús? Según aquí, nadie. Según aquí, nadie. Y termina la idea diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En pocas palabras, ¿no es cierto? El sumo sacerdote, el sacerdote máximo delante de Dios. Y constituyó a un pueblo de sacerdotes, donde Él es el príncipe, el rey de los sacerdotes. Él gobierna, Él dirige. ¿Por qué? Porque Él un día murió. Este pueblo no le salió gratis a Jesús, pero la gente quiere que le salga gratis la salvación. Qué ridículo, ya no hay otra palabra. Es ridículo. Es una mezcla de pena, de traje cómico, a veces
en la despedida fúnebre. Los que tenemos así de un conocimiento pequeñito, no tenemos que ser grandes teólogos. Sabemos que las personas que no caminaron con Dios en este mundo, si no caminaron de la mano del Señor en este mundo, tampoco se fueron con Él. Tampoco se fueron con Él. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, hermano, conclusión. ¿Ocurre simultáneamente el hecho de que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador? No. Una es consecuencia de la otra. Durante nuestra vida tenemos la promesa de un Salvador. Por fe, por la promesa, por la palabra del Dios eterno, hemos recibido salvación. Pero eso se concreta el día que Él viene. Mientras tanto, como decía el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos ha tocado, quizás nos está tocando padecer mucho por causa del nombre de Cristo. Pero estamos aprendiendo la obediencia para que esa promesa un día se cumpla. Para que un día, cuando estemos cara a cara con el Señor, nos diga, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Todos quieren ser puestos sobre mucho, todos, pero no han sido fieles en nada. Entonces esperan las promesas, pero sin las condiciones. Es una cosa increíble. Y eso pasa en todo orden de cosas. Nosotros estamos hablando de las cosas espirituales, pero el mundo, las generaciones, quieren todo gratis. Educación gratis. Entonces a los profesores no hay que pagarles. Salud gratis. Que los médicos trabajen gratis. Ascensores gratis. Mantenimiento gratis. Autos gratis. Comida gratis. Todo gratis. Todo por derecho. Estamos en esa cultura. Del todo por derecho. Cero responsabilidad. Cero compromiso, como decía el hermano Eugenio poco antes. No hay compromiso. Entonces la gente realmente no sabe lo que quiere. Hay un dicho, y está en la palabra también. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a cosechar un Salvador solamente si hoy estamos sembrando un Señor. Y me despido con una definición interesante. La definición de infierno y cielo. ¿Se ha dado cuenta lo poco definido que está el cielo y el infierno en la Biblia y es de lo que más se habla pero menos se explica? Es obvio por qué. Es obvio por qué. No tenemos la capacidad humana para entender lo que es el cielo. Y también no tenemos la capacidad humana para entender lo que es el infierno. Son cosas que escapan a nuestra capacidad humana. Pero mire, véalo así. El infierno es un lugar tan terrible que Jesús prefirió venir a este mundo siendo Dios. Siendo Dios, prefirió venir a este mundo en forma de hombre para que usted no llegara a ese lugar. Así de terrible es el infierno. Cuando Él estaba poco antes de ser crucificado, que pase de mí esta copa si es posible. ¿Usted cree que Jesús quería ir a ser crucificado? No, Jesús no quería ser crucificado. Pero había algo que quería menos, y era que usted llegara al infierno. Jesús fue a la cruz, no porque quería ir a la cruz. Jesús fue a la cruz porque quería salvarlo a usted de ese lugar. Eso es el infierno. Tremendo. Y al mismo tiempo podemos entender que el cielo es un lugar tan extraordinario, tan maravilloso, que también, la mismo, Jesús vino a este mundo, siendo Dios, en forma de hombre, a padecer, a aprender obediencia, a ser como uno de nosotros en todo, pasar hambre, frío, todo lo humano, para que usted un día tuviera la oportunidad real de llegar a ese lugar que se llama cielo. Que Dios le bendiga, hermanos.